Este, bueno, buenos días con todos. Bienvenidos. Hoy me toca a mí. Edna. Ok, bueno, bienvenidos todos a nuestra charla impajaritable de los miércoles. Hoy, infortunadamente, nuestro querido Dante tuvo una vicisitud que no le permitió mandar la liga que acostumbramos, pero para eso, como decimos acá, se le tiene. Aquí tenemos soluciones, tenemos más ligas, tenemos más Zoom disponibles, así que vamos a utilizar otro. Lo importante es cumplir el objetivo que nos planteamos todos los miércoles, que es reunirnos para saludarnos y para aprender cosas nuevas. Así que, pues, Jane, hoy traemos un tema bien interesante, bien importante, indispensable, que a veces es este tipo de temas como que lo subestimamos, como si solamente fuera ventas lo importante. Y resulta que si desde el interior no tenemos una sanidad como empresa, si desde el interior no trabajamos muchos aspectos que son importantes para que las empresas crezcan y puedan implementar sus productos de manera adecuada, pues entonces no estaremos haciendo nada. Por eso, este tema que traes hoy, porque hoy tú eres la titular, yo estaré tras bambalinas, pues entonces adelante, Yare, con tu presentación. Perfecto, vale. Bueno, me gusta cuando dices hoy la titular, porque les quiero recordar que el trabajo que hacemos desde Funerarios de Excelencia para ustedes eh, habla siempre de la venta funeraria, del marketing digital y de las unidades de duelo funcionales, productivas, las unidades de duelo en alineación con ventas, ¿sí? También entonces desde ahí desprendemos algunos otros temas, por ejemplo, lo que tiene que ver pues con el vendedor, porque de qué sacamos ser los más en la teoría, incluso en la práctica nosotras, si no tenemos el personal debidamente capacitado, debidamente seleccionado y demás. Y teniendo en cuenta que la funeraria no solamente es servicios, no solamente es ventas. La funeraria también es servicio al cliente, también es contabilidad, también es administración, también es impuestos. Entonces, ocupamos que todas las personas estemos en esa alineación que les digo. Yo traigo una experiencia muy bonita y ustedes saben que nosotras somos de historias. En una empresa de Centroamérica donde hemos logrado avanzar muchísimo en esa alineación de áreas. Normalmente ventas y servicios viven peleando. Van a contabilidad a un cliente y dicen, pero si es que eso a mí no me toca, a mí ese cliente me vino a decir tal cosa y no sé qué, no, yo no, eso no tiene que ver conmigo. Y muchas veces tiene incluso que ver con todos porque hay oportunidades que después la información que nos llega es supremamente puntual respecto a lo que preguntamos, cómo le fue en el servicio, qué percepción tiene y demás, y que dicen, es que yo llegué y no sabía a dónde ir, por ejemplo, porque muchas veces la falta de señalización, un elemento sencillo, simple, económico, indispensable, ¿sí? Y eso a veces no se ve, ¿sí? Cosas tan simples como esas. Entonces dice, bueno, pues si no se ve y la gente no tiene esa capacidad de esa capacitación para cómo saluda al cliente, para cuál es ese protocolo además que debe llevar, ¿sí? Pues ahí tenemos un problema serísimo ya de entrada porque las personas puede ser que solamente estén una vez en nuestra funeraria, ¿sí? Y como digo siempre, nadie se hace experto en la atención de un servicio, en recibirlo, ¿sí? Nadie se hace experto en eso. Podemos hacernos expertos en ir al restaurante, al tuyo, Edna, que no me has llevado, a donde te ponen el pocón de papitas, que me parece súper genial y todo lo que venden allí, ¿sí? Y tú allá sabes si llegas y dices, ah, no, ya toda una experta, ya sabes qué pedir, ¿cierto? Porque son cosas recurrentes, ¿sí? Además disfrutables, pero nadie disfruta llegar a la funeraria. Nadie dice, ¡wow! Se me murió tu ser querido, qué emoción. Eso no va a pasar jamás, ¿verdad? Entonces necesitamos, en efecto, por eso,
tener todas nuestras áreas en perfecta alineación. Y para eso se necesita la gente. Buenos días, Mauricio. La gente que trabaja con nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar de el capital más importante de las empresas, el recurso humano. Hoy dicen, no, pues es que ya hoy el capital más importante es la data, pero la data la maneja nuestra gente. Entonces, seguimos pensando en que el recurso más importante, el activo más importante de las empresas es nuestra gente. ¿Y qué pasa entonces con nuestra gente? ¿Qué ocupamos? Una de las solicitudes que nos hacen con cierta frecuencia es, tengo una altísima rotación de personal. La gente viene, está un tiempito, se va. O como decimos con Edna, vienen a escampar. Y ese escampar tiene que ver con que es que no conseguí más trabajo. En funeraria siempre hay vacantes para vendedores. Entonces dice, no conseguí más trabajo, no conseguí otro en otro lado y en ese no conseguir en otro lado, pues no me quedo más que en funeraria, pero están a la casa de que aparezca otro trabajo. Y además desde la psicología sucede algo interesante y con toda certeza, si ustedes lo analizan, así les ha pasado. Cuando uno quiere algo mucho, mucho, mucho y no llega, quiero el empleo, quiero la casa de mis sueños, quiero la pareja de mis sueños, quiero no sé qué, ¿sí? Pues está como en esa consecución y como que no llega. Pero cuando se relaja, ahí sí llega, ¿sí? Como cuando uno pierde un poquito esa angustia, esa ansiedad de tener las cosas, si nos relajamos, ¡fum! De pronto aparece. Entonces, dense cuenta que las personas cuando no tienen trabajo viven en esa ansiedad de necesito conseguir trabajo, pero una vez lo tienen, se relajan y los empiezan a llamar de todos los lados a donde habían enviado sus currículum. Así funciona la vida. Entonces, claro, muchas veces se van rapidísimo, aun cuando se haya podido hacer un proceso interesante de acuerdo con lo que haya llegado de postulaciones, y resulta que de pronto dice uno, ah, ¿cómo así que se van? A mí me pasó hace poco, justamente con la psicóloga de esta empresa a la que quiero tanto, además, para la que trabajo. Y resulta que en efecto pasó y la chica cuando me dice, no, Jan, es que yo me voy, pero ¿cómo que te vas? Llevas 2 semanas. Me dice, es que en recurso humano yo fui muy clara cuando la entrevista y yo les dije que si a mí me llamaban del otro lado de una ONG, yo me iba para allá. Dijo, yo fui muy transparente, así lo dije. Entonces yo decía, entonces, ¿para qué la contrataron? Y ella dice, es que no me habían llamado por tanto tiempo, yo creí que ya no me llamaban. Entonces, se pierde demasiado tiempo cuando tenemos una persona a la que le enseñamos lo básico de comienzo, cuánto tiempo dedicamos y que la persona enseguida diga, no, ya no me gustó y adiós. Entonces, es una pérdida de dinero muy importante. En otras oportunidades también es una pérdida de información, porque muchas veces le entregamos a la persona una cantidad de información en procesos, en mismos bases de datos, en cosas de cómo hacemos el trabajo, que lleva tiempo explicar y demás, y la persona se va. Entonces, ¿eso por qué se da? Pues porque no cumplimos el debido proceso. Y ese debido proceso tiene que ver con reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y formación. ¿Sí? Pero como dicen aquí en las charlas, dices que pasó el primo y dijo, ay, me quedé sin trabajo, déjeme, ah, bueno, venga, pues aquí director comercial. Es que pasé por aquí porque resulta que ya ahora que los hijos no están en la casa, entonces quiero trabajar. Entonces, ah, bueno, pues ni siquiera le preguntan qué sabe hacer, qué le gustaría. Entonces, no, si venga aquí, haga tal cosa, que eso aquí usted está bien para esto. Y muchas veces ni siquiera las personas están a gusto en el cargo que les ponemos. Entonces hay que llevar el debido proceso. De eso vamos a hablar. Voy a mostrarles la presentación. Esta presentación que está súper cortica, Edna. Aquí tenemos, aquí tenemos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las claves para evitar la alta rotación del personal? Vámonos por aquí.
Aquí hay en el chat algunas cosas en Ah, todavía no hay nada. Bueno, acuérdense que si hay preguntas, si alguna información quieren ampliar, nomás abren su micrófono, que aquí no hay problema con eso. Bueno, entonces, eh, re- reiterando que el ingreso de las personas tiene que ver con estas fases: reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, formación. Debemos ver que esta primera parte, tal cual la vemos aquí, ¿sí? Tiene que ver con un proceso de selección eficiente, ¿sí? Y después con una capacitación continua. De otro lado, tenemos la necesidad de que las personas sientan que crecen, ¿sí? Porque de nada nos sirve aquí cumplir esta primera cosa tan bonita que se ve si después los dejamos como borreguitos sueltos. No puede ser. Las empresas somos un sistema y es un sistema que va todo concatenado. Entonces no podemos, no se vale, no se puede que no haya esa interacción con todos. Y la otra parte que también tiene que viene siendo esto de la motivación, que es otra de las peticiones: no, motíveme la gente. La motivación no se trata con una charla, la motivación se trata de todas las acciones que se dan en la empresa, de forma que la persona se despierte y diga, ay, qué padre ir a trabajar a Funeraria La Porcelana. Y no que diga qué pereza tener que volver hoy a Funeraria La Porcelana. ¿Va? Entonces, la parte del reconocimiento, de la compensación justa, el bienestar laboral, un clima laboral positivo, que todo esto sea agradable, no porque la cosa se vuelva fiesta, no, sino que sea de verdad que la persona se sienta bien a gusto y que sienta que está creciendo y que se está desarrollando profesionalmente y que sabe cuáles son sus funciones, todo lo que tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo llevar un proceso de selección y reclutamiento eficiente? Y su inducción, su capacitación, su formación y recapacitación. Démonos cuenta. Ah, Doris es bienvenida, Doris, de Capillas Memoriales. Ok, Gustavo, bienvenido. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que la cuestión aquí está en que primero debemos saber qué es lo que queremos. ¿Para qué vemos la necesidad de contratar una persona? ¿Qué funciones tiene que cumplir esa persona? Y de acuerdo con esas funciones que debe cumplir esa persona, Edna, ¿se está viendo la presentación? Sí, señora, está perfecta. Ah, ok, gracias. Entonces, de acuerdo con esa especificidad de qué funciones son las que va a cumplir, en qué horario, cuántos días, ¿sí? Hay cargos donde pueden trabajar de lunes a viernes, otros donde necesariamente tenemos que estar las 24 horas, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos toda esa lista de lo que va a encargarse la persona que va a llegar, ¿sí? ¿Qué necesitamos ahí? Ver qué necesito que sepa esta persona para que desarrolle estas tareas que le estoy poniendo. ¿Mm? Entonces, si yo lo que ocupo es un vendedor, ¿sí? Y su función va a ser vender, tengo que pensar además cuáles son esas habilidades que necesita este vendedor para vender. La primera, saber hablar, una muy buena presentación personal, debe tener una condición especial además de académica, ¿sí? No se vale, muchas veces vemos asesores que decimos, ¿y este qué hacía aquí? Y voy a ser fuerte y voy a ser hasta cruel, pero muchas veces vemos asesores con pinta más de trabajar en un taller de mecánica y me disculpan la rudeza, pero lo hemos visto muchas veces. ¿Y tú por qué tienes esa persona? Porque es que es lo único que encontré. Me acuerdo un funerario que se quejaba de que tenía un chico por demás, un chico muy amable, pero él es trabajador de campo de que además le gusta. Yo le decía, ¿y tú qué haces los domingos? Ah, no, nosotros sacamos producción de tomate
y yo lo salgo a vender a la calle el tomate todos los domingos. Entonces, no es una persona que tenga condición para trabajar dentro de un corporativo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, este chico, el señor se quejaba de que este chico no se bañaba. Decía, Jan, están sucios, están... Decía, ¿tú lo elegiste? Así le decía yo. Y resulta que después me contaba el chico que es que a las 3 de la mañana se levantaba todos los días con el tema de ordeñar las vacas. Entonces yo le preguntaba, ¿y tú por qué te esfuerzas tanto en esa carrera? Entonces él me decía, porque yo quiero estudiar en la universidad y quiero dinero para poder estudiar, porque a mí lo que me gusta es el campo. Entonces, ¿cómo tenemos una persona así? Lo que es, a mí se me hace más cruel con la persona que tenga que cumplir un horario, que tenga que hacer estas cosas, cuando en realidad está hecho para otras actividades. Sí. A veces no nos damos cuenta, incluso muchas veces nosotros mismos. Hay gente que le gusta más salir, otros que nos gusta más estar adentro. Hay personas que les gusta más hablar con la gente, hay otros que les gusta más desarrollar trabajos que no necesiten estar hablando con nadie. Entonces, ese perfil tiene que ver, y acuérdese que aquí hemos visto lo del color del cerebro, cuáles son esas habilidades que por naturaleza traemos, y no esperemos que vayamos a cambiar eso. Una persona que está hecha, el azulito, que está muy metido en su cabeza con el tema de números, de presupuestos y demás, no va a ser un buen relacionista público. Y al revés, una persona que está, cierra de micrófonos, por favor. Una persona que está hecha para las relaciones públicas y demás, no nos pongan a llevar cosas con números, porque no disfrutamos hacer ese tipo de tareas. Entonces hay que mirar que ese perfil esté completo, esté donde, como les digo, lo que necesito de la persona, cómo la necesito, qué es lo que va a hacer, qué habilidades tanto duras como blandas necesitamos. Las habilidades duras es el conocimiento. Las habilidades blandas es lo que sale de adentro, la forma como me relaciono, mi habilidad de relacionarme con la gente, mi habilidad de persuasión, todas esas cosas son de comunicarme, son habilidades. Entonces, esta es la primera y obligada parte. Cuando yo ya tengo eso, me voy a la convocatoria. Por donde quiera que se vaya a manejar, eso depende mucho de los recursos que tenemos y depende de tantas situaciones. Si tenemos de pronto mejor una contratación con una empresa que me ayude con esto, o si lo hago directamente, etcétera. Entonces vemos en los grupos de funerarios, por ejemplo, en Facebook, el busco, busco, busco. Ayer me daba cuenta que en el grupo de networking también había ocupó una persona, no me acuerdo el cargo, pero es ahí cuando ya tenemos claridad en que cuando empezamos ya a hacer esa publicación, que es la convocatoria como tal. ¿Qué pasa enseguida? Pues me van a llegar un poco de solicitudes, de postulaciones, de currículum, de hojas de vida, como le digan en cada lugar, y ahí entonces empezamos a seleccionar. Ese seleccionar requiere tener en cuenta obviamente una serie de cosas, de condiciones, ¿no? Y dependiendo del cargo. Ayer escuchaba a uno de nuestros aliados hablar de venta donde decía, ¿qué es mejor? ¿Contratar un vendedor experto o mejor hacer el vendedor? Y pues eso va a depender de cada empresa de lo que quiere hacer. Porque si yo contrato un vendedor que ya sabe, pues perfecto, le voy a pedir resultados y lo que sea que le tenga que pedir. Pero si es un vendedor que yo voy a formar, pues tengo que pensar en quién lo va a formar, quién le va a estar haciendo acompañamiento y demás. Muchas veces dicen, no, es que me vale más cuando ya vienen aprendidos. Es claro que va a costar más porque el conocimiento cuesta, ¿sí? Pero ¿qué quieren ustedes como, si son los directores además, si son los encargados, qué prefieren? Eso va a depender de cada quien, ¿ok? Y luego viene este otro pedacito interesante que dice, eh, el onboarding que tiene que ver con ese proceso de incorporación. Ya la persona está lista
Ok, voy entonces al proceso de contratación, que firmen, asegúrense de que tenga su seguridad social, que tenga sus prestaciones. Una persona que no recibe esas, así le demos un salario solamente por comisiones, pero el hecho de que las personas tengan su posibilidad de tener su seguridad social les genera esa seguridad y esa estabilidad que andan buscando. Muchas veces las personas dicen, no, es que yo no me voy de aquí porque yo tengo seguridad social, por eso le echo ganas. Entonces, aquí es bien importante que tomemos conciencia también, que hoy por hoy las personas, antes rogábamos que nos dieran trabajo, ¿sí? Y la empresa elegía con quién. Hoy rogamos encontrar una empresa donde yo me sienta bien. La cosa cambió. Ya es la persona la que decide si viene a trabajar con nosotros o no. ¿Mm? Entonces, si queremos gente de buen nivel, tenemos que también llevar procesos de buen nivel. ¿Ok? Entonces, este onboarding tiene que ver con que la persona ya entra y que se sienta entonces en casa, cómo se le da la bienvenida, cuál es esa ruta que tenemos que seguir para que se sienta parte, tenga algo que se llama pertenencia. Eso es algo que tenemos que desarrollar. Me siento perteneciente. Los seres humanos por naturaleza somos sociales. Queremos pertenecer a grupos. Necesitamos pertenecer a grupos. Entonces, estos grupos sociales, uno es el trabajo. Quiero pertenecer a un grupo social. Por tanto, de sentirme, para desarrollar esa pertenencia, tengo que sentirme parte. Y esta entonces, la inducción tiene que ver con esa primera parte, darles la bienvenida. Así es como trabajamos, la caminada por todas las áreas, sucursales y demás, presentando a la persona. Y bien importante, aquí se habla de todo lo que tiene relación con la empresa, con sus derechos y deberes, con los reglamentos, con las políticas, con todo lo que tiene que ver con la persona y la empresa. Esa es la inducción, ¿sí? ¿Qué sigue enseguida? Ya la persona conoce entonces, ya, porque además cuando llega nuevo a un lugar, eso de que a mí me pasa, ¿no? ¿Por dónde era que estaba? Me dijeron que habían contratado a una persona para no sé qué, que allá había alguien, pero ¿cómo es que llego allá? Hay quienes necesitamos un GPS la primera vez que llegamos a una empresa. Entonces, tenemos la responsabilidad de asegurarnos que la persona haya entendido, ¿sí? Porque esto es un proceso mental que poco a poco le vamos a ir agarrando el punto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocupamos después de esa inducción? Ya la persona sabe por lo menos cómo llegar a su escritorio. Ok, entonces, ¿qué viene? Ahí sí viene la capacitación. ¿Qué significa la capacitación? Hablarles de lo que tenemos como empresa, ¿sí? Esto es lo que hacemos, estos son nuestros procesos, esta es nuestra misión, nuestra visión, esta es nuestra promesa de valor. Los clientes los captamos de tal manera, los servicios que prestamos los hacemos con tales recursos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí esa es la capacitación en esa primera parte. Confundimos capacitación con formación. La capacitación es saber qué es lo que hacemos. La formación es la función que va a cumplir la persona. Todo sobre su cargo, cuáles van a ser sus tareas, sus responsabilidades ya en el cargo, ¿sí? Una cosa es la responsabilidad que se tiene con la empresa, de llegar a tiempo, de entregar nuestras tareas en la debida forma, etcétera, etcétera. Y luego la otra tiene que ver ya con que el desarrollo de mi labor esté bien llevado, ¿sí? ¿Qué pasa en esta formación? Aquí es donde nos damos cuenta que le hace falta a esa persona por aprender. Porque además hay algo interesante. Yo puedo ser la coordinadora de servicios. De hecho, fuimos directoras de servicios con Edna y yo en muchas empresas además a nivel nacional. Pero este trabajo que hacíamos
No es igual en todas las empresas. Cada quien tiene sus propios procesos, tiene su forma de llevar las cosas. Entonces, aquí es importante darnos cuenta qué le hace falta a esa persona. Muchas veces vienen y resulta que en su tarea, en su cargo, en sus funciones, por ejemplo, ocupan de saber muy bien Excel. Y en el proceso nunca le preguntaron, oye, ¿usted sí maneja Excel? O la persona dice que sí, pero no se le hace un examen. ¿Sí? Porque aquí hay algo bien importante también. Muchas veces queremos saber, pero veamos si es verdad que sabemos. Entonces después viene la necesidad de que la persona no entendió cómo se hace una macro, cómo se saca algo que ya se me olvidó cómo se llama, Edna ahorita no recuerda, y entonces no saben, ni siquiera saben el término muchas veces. Las tablas dinámicas. Oye, pero hay una tabla dinámica y se queda mirándola a uno con una cara de bobos. Y dice uno, Dios mío, señor, esta persona no sabe, necesita aprender. ¿Ok? Entonces, aquí recuerden ustedes siempre esa diferencia entre capacitación y formación. Los colaboradores son el espejo de lo que son sus líderes. Si el líder no sabe, no puede pedir. Recuerden lo que decía la abuelita de Edna. Si no sabes hacerlo, no puedes exigirlo. ¿Cómo ves, Edna, hasta aquí? Edna. Oye, supremamente valioso lo que estás aportando en tu presentación de hoy, sobre todo porque fíjate que a veces, y nos ha sucedido en muchas de las consultorías que hacemos con algunas empresas, que después de haber contratado a la persona, le echan la culpa a recursos humanos que esa no era. ¿Qué le pasa a esta gente? Bueno, resulta que recursos humanos simplemente es el puente con base en unos perfiles que ya deben estar establecidos, ¿cierto? Y con base en eso, cada área responsable del perfil y de cada actividad que va a hacer la persona, para que le diga a recursos humanos, oye, recursos humanos, necesito una persona de esta y esta edad que tenga este conocimiento o estos títulos, que sepa manejar Excel, Word y PowerPoint, que trabaje de lunes a viernes o que trabaje todos los días o que sea de turno. Es decir, cada área es responsable del perfil de la gente porque finalmente cada área tiene el expertise, tiene el conocimiento, sabe qué necesita y también tiene el presupuesto. Acuérdate, estamos en octubre, cerrando octubre, ya es tiempo de estar haciendo los presupuestos para el año entrante. ¿Cuánta gente necesitas? Y dentro del presupuesto tienes que incluir el personal que necesitas para funcionar adecuadamente. Si te pones de tacaño a no contratar y pones de todero, como también nos sucede en otra consultoría, que colocan a las personas con unas responsabilidades muy grandes y resulta que también las ponen a hacer aseo. Es muy recurrente, me he dado cuenta de eso. Y no porque demerite hacer aseo, todos podemos agarrar una escoba y barrer. Lo que pasa es que cuando yo me levanto a barrer y hacer eso, que también es supremamente importante para la presentación y sanidad de la empresa, le estoy quitando tiempo de lo esencial y de lo motivo por el cual contraté a esa persona. No nos podemos convertir en todólogos. Cada quien debe tener su expertise, debe tener su especialidad y somos los responsables de cada área encargados de comunicarle a recursos humanos que necesitamos estas personas, precisamente para que ellas se encarguen en los diferentes canales de buscar ese perfil. Ahora bien, que tu empresa todavía no tiene departamento de recursos humanos, pero generalmente hay quien, ¿no? Siempre esta persona, esta es la persona idónea para buscar el personal de la empresa. Ok, digámosle a esa persona cuáles son las características de lo que esperamos encontrar. No lo hagamos por afán. De los afanes, mi abuelita otra vez, ¿no? Mi abuelita era muy sabia. De los afanes no quedan sino El la fatiga, cansancio. ¿no? De las carreras, no queda sino la fatiga. Entonces, nos ponemos a contratar cualquiera y después para despedir a esa persona y el daño que causó. Primero, porque involucramos una parte del presupuesto en esa actividad.
Y ahí ya vamos perdiendo plata. Segundo, el hecho de despedirla significa entregar una indemnización y unos recursos que no teníamos disponibles. Entonces, las cosas tienen un orden lógico, por muy sencilla que sea nuestro esquema de funeraria, muy familiar, hagámoslo lo más cercano posible al ideal, a lo que estamos buscando. Que nos va a costar un poquito de trabajo, sí, pero si no lo hacemos así desde comienzo, si no somos estrictos en eso. En estos días hablaba con una compañera de estudio de mi hijo, que resulta que los papás de esa niña tienen un hotel en una ciudad que se llama aquí Villeta, en un pueblito que se llama Villeta. Tienen tremendo hotel campestre, una belleza. Y me cuenta ella, no, pues es que yo allá soy la que hago contabilidad, y ella, no, ella está estudiando política internacional, algo así, pero ella les hace contabilidad. Ella es la que registra cuando llegan los pasajeros o cuando llegan los visitantes, es la que les encarga de hacerles el seguro a cada uno, ¿no? Por si pasa cualquier cosa en las instalaciones, entonces que tengan cómo responder. Es la encargada además del marketing, de manejar las redes. O sea, la niña hace un montón de cosas más su estudio, por supuesto, vive supremamente estresada. Y me contaba alguna vez que llegó un grupo grande, le contrataron de una empresa como de estas actividades de fin de semana y llegaba un grupo grande. Y el hermano empezó a meter a la gente sin el lleno el requisito de diligenciar el formato y ella le decía, pásame el listado de las personas para hacerles el seguro. Ay, ¿que eso para qué? ¿Qué molestadera? Pues resulta que una de las invitadas por allá se pasó de tragos y se fue de cabeza y se rompió la cabeza. Y ahí sí, mamita mía, ay, ¿ahora qué hacemos? Ay, Dios mío, porque eso implica para unas instalaciones, a propósito, si tiene seguros, ese tipo de seguros o no los tienen, consúltelo. Eso es importante. ¿Cómo respondían por la señora Escalabrada? Pues ella alcanzó a accionar para poner lo que es saber hacer las cosas. Rápidamente actualizó la base de datos y efectivamente el seguro pudo cubrir ese accidente, que pudo haber sucedido porque estaba borracha o porque se resbaló en el piso o porque no vio ahí un poquito de subido que estaba el piso y se tropezó justo ahí. Entonces, fíjese cómo a veces pensamos que porque nuestra empresa es familiar, entonces lo podemos hacer al vapor. Eso no importa, eso contratemos a cualquiera. Miremos lo que nos está costando, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Con la idea de ir perfeccionando. Entonces, el que sabe qué personal necesita en su área es el responsable del área, el doliente del área, y tiene que comunicar a recursos humanos ese perfil para que busque los candidatos posibles. Y lo que tú decías, Janet, hoy en día las cosas están cambiando. Por ejemplo, hoy los muchachos no les interesa permanecer mucho tiempo en un trabajo, como no era como en nuestras épocas, que era para nosotros la estabilidad, perpetuarnos en ese Claro. Mm. trabajo, crecer en esa empresa. No, hoy la gente está buscando tener un ingreso, ahorrar para luego irse a viajar de mochileros por el mundo. Entonces, también no tenemos, digamos, esa certeza. ¿Qué cosas anclan a una persona a un trabajo? Las responsabilidades de cumplir con una colegiatura, pagar la cuota de la casa, los pendientes de los créditos. Entonces hay muchas maneras de buscar gente que sabemos que necesita el empleo, porque hoy en día también hay marketing para conseguir empleo. Estamos dizque en marketing de contratación, creo que van en 3.0, si no es que van en 4.0. Es algo realmente impresionante. Así que ojo con eso, pilas con los perfiles, comuniquen al recurso humano qué es lo que necesitan y tengan el presupuesto para llevar a cabo esa gestión. Es importantísimo. Además que olvidé un detallito cuando decías el tema de que los ponen incluso a hacer aseo. Muchas veces esa falta de claridad se considera una falta de respeto. Estos días algo pasó, no me acuerdo, que yo decía, si fuera yo, lo que digo enseguida es gracias por la oportunidad, hasta luego. ¿Sí?
porque no, por ejemplo, veces que los mandan además a hacer a mensajeros, estafetas, a que necesito que no hay disponible quien, hágame el favor y vaya en el carro a tal lado. Esas cosas sí se pueden hacer siempre y cuando se le diga a la persona desde la entrada, ¿usted estaría dispuesto a? Entonces, por eso es tan importante esa claridad en, en todas las funciones que esta persona va a cumplir. Bueno, vamos a irnos con la segunda parte. Vuelvo aquí a compartir. Esta segunda parte la vamos a tocar aquí ya más rápidamente. Ok, entonces, recordemos esto siempre. Los colaboradores son el espejo de lo que son los líderes. Si el líder es organizado, si es cumplidor, si es una persona de palabra, eso mismo va a ser su gente. Bueno, nos vamos con la parte 2, el desarrollo y crecimiento profesional, escalabilidad del empleado. Ayer hablaba con una directora comercial de una empresa muy importante y me decía, le preguntaba, o sea, estábamos hablando como de ciertas personas, cómo se han generado tantos cambios y me dice, ay, te quería contar que fulanita ya no va más. Yo, ¿cómo? ¿Y qué pasó? Entonces me dice, Janet, ella no quiso cumplir con el requisito de estudiar. Y como no quiso cumplir, y entonces me enredaba, que es que no alcancé, que es que no me pude, que es que tal cosa, siempre con excusas y a la hora de la verdad que necesitamos gente profesional. Por supuesto que entonces se le dio un plazo, no cumplió, bueno, ya está fuera. Qué interesante. Y démonos cuenta que eso tiene que ver además con eso tan importante que se llama seguir instrucciones. Hay habilidades que ni se notan, pero el hecho de que la persona sea capaz de seguir un proceso, una instrucción, hacer caso, obviamente resulta muy importante. Entonces aquí, en efecto, dentro de las empresas donde existe un plan de carrera, pues si la persona no se ajusta igual, hay que decirle muchas gracias, hay que darle las gracias. Entonces, ¿qué tiene que ver esta parte de desarrollo y crecimiento profesional? Si yo entro a cumplir una función y me forman más en esas habilidades que necesito para hacerme el más de los más, pues ahí es donde estamos generando y haciendo que la persona se sienta realmente parte de la empresa porque está creciendo como profesional. Y la otra tiene que ver también con el crecimiento personal. Un ejemplo, una empresa muy especial donde yo tuve la oportunidad de estar 8 años dirigiendo todo lo que se hacía allí. Yo les decía, tenemos que buscar la manera de que absolutamente todos tengan su propia casa. Dependiendo del lugar donde estamos, hay unas necesidades diferentes, hay cosas que son más fáciles de encontrar. Entonces yo les decía dos cosas, tienes que estudiar y tienes que mirar cómo te vas a hacer a tu casa. Todos, absolutamente todas estas personas siguen trabajando en la misma empresa, la única que no está soy yo. En 12 años solo han contratado a otra persona. La chica que era mi asistente es quien entró a gerenciar porque aprendió bien. ¿Y qué hizo? Qué se logró? Ella se graduó como administradora de empresas, ella sigue estudiando, en efecto, esta parte de números que le costaba trabajo, pues empezó a agarrarle cariñito y a estudiar más. La persona que estaba a cargo del laboratorio, qué cosa tan hermosa me resulta a mí cuando él me llama y me cuenta y me dice, me están contratando para otros, para otros, para otros lados porque se especializó mucho en la parte de reconstrucción. Ellos están en una zona donde hay muchos accidentes de moto y los accidentes de moto pues desfiguran la cara. Entonces lo llaman ya con esa especialidad y es muy importante hacernos especialistas en lo que sea. Todo lo que podamos aprender está bien, pero hacernos especialistas en una cosa, en la que nos gusta, en la que disfrutamos y demás, va a ser mucho más desarrollable mi vida como profesional.
el desarrollo personal entonces tiene que ver también con que la persona aprenda, crezca, tenga todas esas fortalezas que necesitamos. Ayer pasó algo muy bonito, mi hija estaba en otra ciudad, ella se encarga de la funeraria de mascotas, entonces, la verdad que yo como que ni pensé qué podía pasar, nada, absolutamente nada. Llegaron muy temprano, cuando iban a enseñar de proceso en crematorio con hidrólisis alcalina para mascotas. Y de pronto a las 5 de la tarde me entra una llamada. Eso que a veces se ve el nombre de quien está llamando y yo ve tan raro. Incluso pensé que era el papá, no, era un chico de una funeraria que me decía, qué placer tengo hoy, Janet Rubio, que usted me conteste. ¿Usted se acuerda de mí? Yo decía, ¿cómo si lo conocí un chiquitín? Y yo, oye, qué bueno que me estás hablando, ¿cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? Entonces me dice que se han quedado mucho, que porque la mamita no ha querido como avanzar y hacer caso en lo que se ocupa hoy de la funeraria, que él como heredero lo quiere hacer, pero que hoy lo que más le quiero decir es que para mí es un placer atender a su hija. Yo me quedaba, nunca sabes dónde estás sembrando. Entonces ya le explicaba que estamos haciendo estos live y demás y que siempre tenemos la oportunidad de aprender y demás. Entonces, ¿cómo te especializas? En este caso mío, en ese mantener esas relaciones bonitas, esas relaciones públicas, lo que decimos en ventas, hay que generar relaciones. Nunca sabemos qué necesidad podemos llegar a cubrir más adelante. Y bien importante, cuando sabemos hacer ya bien las cosas, que podemos ser autónomos. ¿Cuántas personas se jubilan y pueden seguir trabajando en lo que ya saben y pueden llegar a otras empresas a enseñar de lo que ya saben? La vida no se acaba con la edad, la vida se acaba con la pereza de seguir aprendiendo, ¿vale? Entonces, importante que haya un plan de escalabilidad, que cuando necesitemos un cargo nuevo lo busquemos primero con nuestra misma gente. Eso se llama plan de carrera. Cuesta más para la empresa una persona capacitada que una que guarda, aquí estaría mal, cuesta menos para la empresa una persona capacitada que una que guarda con cuidado su ignorancia, ¿sí? ¿Cuántas veces encontramos personas que dicen saber y no saben? Cuesta más una persona que no esté capacitada. Y ojo con esto, tengan mucho cuidado siempre, siempre también con los valores que trae puestos las personas. Hay gente que se va de las empresas hablando mal, que finalmente eso es lo de menos. Pero ¿cuántas veces se van y se llevan bases de datos? ¿Cuántas veces se van con esa cosa de que les voy a montar yo mismo la competencia porque allí, antes que ser agradecidos? Entonces, hay valores personales y hay valores profesionales que también es importante estar midiendo, ¿ok? Y en esta segunda, Edna, ¿qué piensas de esta parte del desarrollo y el plan de carrera? Pues fíjate que es tan importante y la verdad que para uno como empresario da gusto ver que el progreso de las personas, la gente que uno conoció siendo muy sencilla, tal vez sin estudiar, con tantos sueños y ser uno copartícipe de ese crecimiento, ¿no? Pero también, como tú dices, ¿no? Hay que ver los valores que trae esa persona. Si esa persona comparte sus valores y sus principios con los valores y los principios de la empresa. Si Ujú. esa persona puede ser, como también hemos visto, ¿no? No, es que me consigue un montón de servicios. No, este tipo me trae un montón de servicios, pero resulta que el tipo trae el servicio, pero adicionalmente le ha mentido a la familia, le vende con sobrecostos, le ha cobrado por debajo de mesa y Ujú. aún sabiéndolo, y yo no sé por qué esa idiosincrasia en el sector funerario, Que los aún dejan sabiendo trabajar. la trampa, Ah, los mantienen. sí. Por años uno ve, además les ponen sobrenombre, lo que me parece también horrible, ¿no? Dice, Ajá. no, ¿qué hubo? Muela Rica, ¿se acuerda de Muela Rica, el que nos hacía los servicios, en el que transportaba, el que... Hombre, no, o sea, tenemos que evolucionar y buscar personas
que se identifiquen con los valores y principios de la compañía. ¿Para qué? Porque finalmente lo que vamos a estar entregando a las familias y es lo que nos va a garantizar la sostenibilidad y la reputación de la empresa. Qué rico que digan, en esa empresa, en esa funeraria me ayudaron, me Wow. prestaron un excelente servicio, fueron justos en su cobro, me apoyaron en todo lo de orientación en el duelo, todo lo de orientación para el papeleo después para los juicios de sucesión, a que digan, no, esa empresa me robaron, me mintieron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, qué bueno es, qué bueno es ser parte del proyecto de vida de las personas. Qué bueno es ver crecer a las personas. Qué orgullo decir, mi empresa ha servido para apalancar la vida de muchas personas y de sus familias, que yo creo que ahí tenemos que apuntar. Pero todo eso parte precisamente de una buena escogencia, de escogerla con claridad, con transparencia, siendo claros en lo que buscamos y queremos de las personas. Y si uno es empleado, también buscar esas empresas que se identifiquen con nosotros. Ya decía, recuerda que yo siempre coloco un ejemplo, no trabajaría, y Dios toca madera, no trabajaría nunca en una, En un en un casino. casino. No, no serviría, no me identifico con esa situación. Me parecería realmente que iría en contra de lo que yo pienso y creo acerca del juego y de esos vicios, porque yo lo veo es como un vicio. Ujú. Entonces, también yo como empleado estoy en la empresa que es, estoy desarrollando allí, estoy pudiendo desarrollar todo lo que yo busco y lo que soy. Estoy allí realmente fortaleciendo mi proyecto de vida. Entonces, son en ambas vías, ¿no? En ambas vías que tenemos que ver toda esa parte. Es así. Ahora, bien importante, en efecto, lo que decías, es que los valores allá sean los mismos que yo traigo. Muchas veces la verdad es que sí conocemos empresarios, bueno, no, es que empresarios no les cabe, pero bueno, que le dicen a su gente, eso venda como sea, cóbrele más, hágale no sé qué. Eso no es honesto, eso no es ético y todo eso siempre termina mal. Entonces, por supuesto que es una situación muy complicada el estar obligados o el tener gente obligada o lo que sea por no tener claridad en los procesos. Aquí lo que estamos hablando es supremamente importante, además que siento que lo estamos presentando de una forma muy práctica a fin de que podamos reconocer entonces que sí se puede tener un buen equipo de trabajo. Cuesta menos, era la palabra, ¿no? Para la empresa, una persona capacitada. Me gustó esto, que una que guarda con cuidado su ignorancia, porque también hay personas expertas en hablar mucho y en hacer poco, en decir que gracias a ellos se tiene, la empresa funciona y eso no es cierto. Y otro punto, que también cuando hagan su selección pidan referencias, pidan hablar con las personas que han trabajado en donde han trabajado, porque la verdad que a veces nos encontramos con situaciones de que nos generan hasta mucha sorpresa que dice uno a veces, ¿y este qué hace aquí? ¿Sí? Entonces, bien importante también esa parte de las referencias, verificar todo lo que la persona está diciendo. Y también nosotros como empleados, verificar si todo lo que me ofrecen es verdad, hablando con los compañeros, con las otras personas, cómo te sientes aquí, cuánto llevas, etcétera, ¿vale? Bueno, en esta tercera y última partecita, vemos de la importancia del reconocimiento y la compensación justa del bienestar laboral y el clima laboral positivo. Ese reconocimiento y compensación que hemos ofrecido y que esperamos recibir. Muchas veces hablan de que sí, te voy a pagar y es así como funcionamos. Y de pronto un asesor comercial bueno viene y gana, hace un buen trabajo y entonces en ese mes de pronto gana un poquito más incluso que el gerente y ya no les gustó. ¿Sí? Como si fuese una obligación que es que el otro tiene que ganar más y no reconocer la persona que sale a la calle a trabajar, que sale a conseguir clientes, que es un trabajo muy especializado y muy formal y muy pesado también. Entonces, a veces ese reconocimiento y esa compensación justa empiezan a bajarla
en aras de que es que no puede ganar más que yo o es que por no haber hecho un buen presupuesto además de comienzo. Yo recuerdo, Edna, en esa empresa donde trabajamos juntas alguna vez que tú duraste mucho menos que yo, pero de la que yo me fui 5 veces o más bien volví 4 veces, que allá una vez al señor gerente le dio porque era comienzo de año y dijo, y nos llamó a quienes manejábamos el área de coordinación de servicios, pues 3 turnos, un director por turno, nos llamó a los tres y nos dijo, ustedes como ganan así, no les voy a aumentar el salario este año. ¿Qué pasó ahí? Ustedes se imaginan lo que después comentábamos, oye, qué injusto, no me parece. Yo en mi cabeza de una vez, no, pues yo de aquí lo que hago es irme, ¿sí? Porque muchas veces la persona, el empleado que no tiene toda esta condición, piensa que le está haciendo un favor a la persona dándole trabajo. Hoy no es así. Tengamos en cuenta que las personas que trabajan con nosotros son aliados y se vale llevarnos bonito, que ya entra eso a tener que ver con que haya un clima laboral positivo. Eso de ponerse el pie del radiopasillo, del chisme, dimes y diretes, tiene muchísimo que ver con que no se ha generado un clima laboral positivo donde los valores de los que hablábamos, del respeto, de la comunicación, de guardar el secreto, de la parte de entender qué le sucede al otro, la empatía, la inteligencia emocional, todo esto, pues va a generar que haya un clima laboral positivo. Pero si se permite el radiopasillo, ahí ya estamos hablando de un clima laboral negativo hecho del chisme y no se crece. Ahí viene esa condición. Todo tiene una consecuencia. Entonces, la persona que va a querer estar donde se sienta bien, donde sus compañeros sean realmente agradable estar con ellos, ¿sí? Donde cuando hay alguna situación nos podemos unir para salir de un problema, donde podemos hablar y presentar nuestras propias ideas. Hay muchas veces empresas donde solo lo que dice el jefe es lo que está bien. Y les pasa como esta empresa que les digo que el hijo dice, es que mi mamá nunca quiso, ¿sí? Entonces su mamá nunca quiso y decía además, y aquí los servicios se los llevó tal empresa, se los lleva tal empresa, una que también se los lleva en Bogotá. Pero eso tiene que ver con que no cumplimos con estos procesos, ¿sí? Si vamos a ver, y me esmeré mucho en que esta presentación fuera lo más práctica posible. Entonces, desde esta conciencia de que elegir bien la persona, saber exactamente qué es lo que va a hacer, obligar a ese desarrollo profesional y personal, hacer que la empresa sea agradable para el trabajo, pues eso va a garantizar que la gente no se vaya y que esa rotación de personal no sea tan fuerte. Tenemos aquí en esta parte además algo supremamente importante que es el bienestar laboral. Ese bienestar laboral tiene que ver hoy con implementar políticas de trabajo flexible, por ejemplo. Muchas veces se dan situaciones especiales que la persona entra en crisis incluso de que qué voy a hacer porque tengo sí o sí, por ejemplo, que ir a trabajar. Hay gente que puede hacer el trabajo desde casa, va a depender del cargo que esté llevando. ¿Para qué me sirve a mí que todos los asesores vengan a las 8 de la mañana a gastar café y agua si les tengo un plan entregado para toda la semana donde más bien les digo, organiza tus horarios y tráeme resultados? Es más inteligente trabajar por resultados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta flexibilidad laboral y bienestar, se vale implementar políticas de trabajo flexibles, como el trabajo remoto o los horarios que no sean tan ajustados. Eso mejora muchísimo la satisfacción de la gente. Además, el bienestar emocional y físico debe ser una prioridad. No, no se vale estos que nos enteramos de turnos de trabajo, de que llega muchas veces el coordinador o un conductor que dice, no, es que llevo desde, desde tal momento trabajando, llevo 3 turnos seguidos trabajando, haciendo. No hay lugar a que la mente descanse, el cerebro tiene que descansar y eso se llama bienestar. Los programas de bienestar laboral además garantizan que la persona quiera estar allí. Esos programas tienen que ver con todo lo adicional que les podemos brindar.
Muchas veces el que la persona diga, el día de mi cumpleaños sé que no vengo a trabajar, pero también el día del cumpleaños de mis hijos me lo dan libre. Pero no se mire el tema de es que cuántas horas trabajó, miremos el resultado. Trabajar por resultados es lo inteligente. ¿Va que va? Permitir que las personas hagan parte de la toma de decisiones también. El que está de cara al cliente sabe lo que el cliente necesita. El que da las órdenes presume saber qué es lo que el cliente necesita. Entonces, lo más inteligente es permitir que nuestra gente participe y tome decisiones. Hay ese feedback permanente que dice cómo estamos haciendo las cosas, cómo las estamos midiendo, vamos bien, cómo fue este mes, qué tantos servicios prestamos en relación al anterior mes y en relación a octubre del año pasado. ¿Sí? Entonces, aquí esta parte del feedback y de la participación en la toma de decisiones hace que la persona sienta una mayor pertenencia. Entonces, queridos míos, las personas no renuncian a la empresa, renuncian a sus malos jefes. Un mal jefe es aquel que no sabe de procesos, un mal jefe es aquel que grita a la gente, es una persona que exige demasiado y que no tiene en cuenta que la persona debe tener su propio espacio para su familia, para su descanso, para sus aprendizajes, para todo lo que debe llevar. ¿Ok? Entonces, esto era lo que teníamos hoy para ustedes. Pero además traemos unos anuncios parroquiales. Estos anuncios parroquiales tienen que ver con que, Edna lo dijo hace un momento, la parte de estamos entrando en el mes de los presupuestos, del plan de trabajo para el año que viene y demás. Pregunta formal. ¿Saben ustedes cómo van las ventas de este año? ¿Hicieron un plan para el año anterior? ¿El año pasado hicieron un plan para este año? ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener, Edna está organizando un taller, Edna está organizando un taller, sonó bien, para enseñarles cómo es hacer su plan de ventas, ¿sí? Y recuerden además que si son asesores y la empresa no les da eso, háganlo ustedes, ¿sí? Cuando yo sé cuánto espero vender y cuando yo sé cuánto quiero ganar y cuando yo sé cuánto necesito entonces trabajar, cuántas llamadas tengo que hacer y demás, aquí lo hemos hablado muchas veces, la primera parte que es prospectar. ¿Cuántas horas, cómo es que le dices, Edna, la hora mágica? ¿Cómo es que le dices La hora sagrada de la prospectación. hora sagrada de prospección? Si lo hacemos bien, pues ya vamos a decir, ah, no, yo aquí los resultados han sido estos, voy a incrementar en tanto. Entonces vamos a hacer un taller donde podamos establecer y apoyarles en esta parte de su plan de ventas para el año que viene. ¿Ok? Entonces, por aquí, todo perfecto. ¿Quieres cerrar, Ernita, por favor? Nadie dijo yo hoy Bueno, con preguntas, asumimos que todo quedó entendido. no, pues mira todos estos temas tan importantes. Todo en la empresa es un ecosistema, todo está engranado, todo debe ir sincronizado. Mauricio, vamos primero como a conformar el temario y ya les lanzamos, digamos, el precio y los horarios en que vamos a estar trabajando el tema. Em, Nuestras empresas son un ecosistema que puede estar sano o que puede estar enfermo. ¿Qué tan enfermo puede estar? Depende de las acciones que estemos tomando. Depende de lo que estemos haciendo por el bienestar de la empresa. Y de ahí partir que estamos trabajando con seres humanos, que aunque tenemos inteligencia artificial, todavía estamos en una inteligencia artificial generativa que estamos educando y alimentando, ¿no? Ya salieron los primeros robots que pueden atendernos aquí en nuestras casas, ¿cierto? Haciendo tareas sencillas, qué maravilla, para hacer más live de funerarios de excelencia. Yo tengo a mi Berenice, que eso sí es fundamental. Entonces, miremos cómo está nuestra empresa. ¿Nuestra empresa está sana o está enferma? ¿Qué necesita de remedios? ¿Qué tratamientos necesita? Pero hagámoslo de manera consciente, sin arrogancia, sin egos. Cuando nos dejamos dominar del ego y se nos llena la boca diciendo, "Ah, es que yo tengo la mejor funeraria",
y resulta que por fuera la percepción y lo que está diciendo la gente por fuera es otra Es cosa. otra cosa. Así que, pues bueno, aprovechemos esta información, capacitémonos. Si no tenemos presupuesto para capacitarnos, pues nos tienen a nosotras, tienen nuestros live de los miércoles, tienen nuestro canal de YouTube, tienen nuestras redes sociales a través de las cuales pueden ustedes implementar su calendario de capacitaciones para su gente. Así que no hay excusa para no crecer, no hay excusa para mantener siempre el mismo esquema y no hay excusa para no seguir a Funerarios de Excelencia. Y no hay excusa para no estar con nosotras acompañándonos cada miércoles y participando de las capacitaciones y de los libros que hemos escrito únicos en el gremio que les van a servir muchísimo. Así que pues agradecerles muchísimo su tiempo, honramos el tiempo, empezamos puntual. Le deseamos a nuestro querido Dante una mejoría en su salud. Esperamos restablecer la forma como comúnmente trabajamos y los esperamos dentro de 8 días con otro tema también muy importante para el sector funerario. ¿Qué dices, Bueno, Jan? nos vemos a la siguiente entonces. No se les olvide que vamos más tardecito montando la grabación, compártala. Si son jefes, vuelvan a escuchar y si son empleados, hagan que su jefe la escuche. Nos vemos entonces. A ti, Doris, bienvenida siempre. Nos vemos pues, gracias. Bye.